Éxodo capítulo 25 versículos del 1 al 9. El Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón lo mueva a hacerlo tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, bronce, material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te mostraré. Hasta ahora solo se había introducido el altar de sacrificio y no se había establecido un sistema de culto para adorar a Dios. Dios quería habitar en medio de sus hijos, y el santuario sería el lugar escogido. El ingrediente principal para comenzar la construcción no era los materiales que Dios pidió, sino la actitud que Dios pidió, todo hombre cuyo corazón lo mueva a hacerlo. Solo ofrendas voluntarias serían aceptadas. Así también Dios pide que lo amemos, voluntariamente. Dios no quiere que lo amemos de forma obligada, eso no sería amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Noten lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 25 versículo 9, conforme a todo lo que yo te mostraré. Hebreos capítulo 9 versículos 23 y 24. Era, pues, necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Pablo aquí dice que el santuario y el sistema de sacrificio terrenales eran una figura del verdadero, del que está en los cielos. Cristo representaba los ritos del templo y el santuario representa donde Dios habita con su pueblo. Colosenses capítulo 2 versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando el objeto se une con su sombra, la sombra desaparece. Así también le pasó al sistema de sacrificio hebraico cuando Cristo dijo: consumado es. Juan capítulo 19 versículo 30. Mateo capítulo 27 versículos 50 y 51. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, ya no eran necesarios los ritos realizados ahí, pues todos se cumplieron en Jesús. Colosenses capítulo 2 versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El libro que escribió Moisés, con los detalles para llevar a cabo los ritos del santuario, ¿fueron clavados en la cruz? No, Cristo fue clavado en la cruz porque Él representaba todo eso. Cuando Pablo dijo, nos era contraria, lo que quiso decir fue que era un testigo que testifica en contra de nosotros. Deuteronomio capítulo 31 versículos 26 y 27. Tomen este libro de la ley y póngalo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Que esté allí como testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Haríamos bien en estudiar el sistema del santuario, porque habla de Cristo. Éxodo capítulo 25 versículos del 10 al 15 habla del arca, lugar donde pondría los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 25 versículos del 17 al 22 habla del propiciatorio, la tapa del arca, lugar donde Dios se manifestaba. En inglés se le conoce como el asiento de la misericordia. Dios es misericordioso. Había 2 querubines, uno en cada lado. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 15.
Y Ezequías oró delante del Señor y dijo, Oh Señor Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Éxodo capítulo 25 versículos del 23 al 30 habla de la mesa de los panes. Mateo capítulo 4 versículo 4. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Éxodo capítulo 25 versículos del 31 al 39 habla del candelabro, donde emana luz. Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya se había establecido el altar, y obviamente después de matar el animal sacrificado había de lavarse. Aquí vemos el altar, arrepentimiento, sacrificio, el agua, bautismo, la mesa del pan, estudiar la palabra, el candelabro, obrar, y al final del santuario estaba el arca, donde Dios se manifiesta. Más tarde, en otro capítulo, se menciona el altar del incienso. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si te arrepientes, te bautizas, estudias la palabra de Dios, oras, y obras, entonces verás a Dios manifestándose en tu vida. Si buscas en la forma en que estaban colocadas los artefactos mencionados arriba en el templo, verás que forman una cruz. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No saben que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Tú eres ese templo. Dios te bendiga, hoy y siempre.